Y vuelvo al tema de cuando me tocaba hacer llamadas, que a uno le daba miedo, le daba como pena, era incómodo, pero si no está cómodo no vas a crecer. Entonces hay un dicho que dice, si tus sueños no te asustan, no estás soñando en grande, ¿sí? Y yo siempre recuerdo eso, entonces yo dije, tengo miedo, pero hagámosle. A veces el día a día es tan difícil, lo que te decía, el social media, estamos comparándonos siempre con el uno al otro, siempre pensamos que la otra persona está mejor, que tienen eh, mejores lujos, mejores vidas, mejores casas, mejor vida social, mejor familia, y es difícil que nos olvidamos en nosotros. Entonces yo siempre me siento cuando estoy estresado, reflexiono y digo, no, marica, sí se puede, y ¿sabes qué? Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas, porque Marica sí se puede. Bueno, y hoy estamos acá con Jaime González. Jaime, bienvenido al podcast de Marica Sí Se Puede. ¿Cómo has estado, Muy hermano? bien, muchas gracias David, gracias por la invitación y bienvenidos aquí al Golfón. Para mí es un placer compartir con ustedes un rato. Excelente, hermano. Bueno, y vamos a contar la historia de Jaime González y cómo se convierte en el fundador de Fitness Casa y Golf On. Y allí tendremos la oportunidad de hablar qué es y cómo nace. Pero vamos a dar el inicio de quién es Jaime. Vamos a arrancar desde esa parte, Bueno, de quién es Jaime como tal. claro que sí, pues a ver, te cuento rápido. Yo nací en Colombia, en Bogotá. Soy migrante, vine con mi familia cuando tenía 11 años. Pues la situación en Colombia no estaba muy buena y mis papás buscaban un mejor porvenir para nosotros y se nos dio la oportunidad de venir a Canadá y pues para nosotros fue un cambio muy drástico en ese momento, pues porque uno pues ya estaba haciendo su vida en Colombia, yo jugaba fútbol, mi pasión siempre era como ser profesional en ese tema del deporte y iba muy bien por ese camino, yo jugaba con inferiores mayores ya, aunque apenas tenía 11 años, pero pues llegó el momento, llegó el cambio y lo tomamos como una oportunidad, no fue fácil aprender un idioma nuevo, como lo sabes, pero pues gracias a Dios las cosas salieron bien. Llego aquí, me pongo a estudiar, no fue muy difícil adaptarme por el tema del idioma, pero creo que gracias al deporte eso me ayudó muchísimo. Hice amigos fácil, empecé a coger las cosas un poco rápido, no me gustaba el colegio en ese entonces me enfocaba más en el deporte, pero gracias a Dios también tuve mi familia que siempre se enfocaron como en los valores y no dejar el estudio al lado, ¿sí? Como ponerle un poquito de interés a lo que me gustara y siempre teniendo en mente que el deporte puede llegar a su fin o no se le da a todo el mundo, ¿sí? Mis papás me enseñaron eso desde muy pequeño y siempre, pues siempre lo aprendí. Em, ¿Qué más quieres saber de? Jaime, sí, vamos un poco a conocer de cómo fue esa decisión qué fue lo que sentiste cuando tus padres tomaron la decisión de decir y contarte, sentarte contigo y decirte, Jaime, nos vamos a ir para otro país. Cuéntanos como un poco más de qué fue lo que pasó, qué fue lo que Sí, viviste, qué recuerdas de ese momento teniendo 11 años, decir, voy sí, a tener que dejar a mis amigos, bueno, qué va a pasar con el fútbol, qué es lo que más me gusta. sí. A ver, te cuento. En ese momento uno lo toma, pues, fue muy rápido, la verdad, lo que recuerdo. Y como que no lo entendía muy bien. De pronto yo pensaba que era un cambio a corto plazo con la idea de volver algún día a Colombia, pero en ese momento no lo entendía hasta que pues ya llegamos aquí y empezamos como el cambio, inscripciones en un colegio nuevo, de todo. Fue difícil en ese momento, sí, adaptarnos al frío, el frío fue tremendo. Nosotros llegamos en verano, los primeros meses fueron bien, pero el primer invierno fue bastante duro, sí. ¿Cómo fue sentirte llegar tu primer día a la escuela y saber de que no hablas el idioma, de que no tienes amigos, de que no tienes a nadie, Sí, digámoslo, cerca o con quien hablar? Cuéntanos un poco esa parte de tu infancia en la sí. escuela. Lo que recuerdo es que fue difícil porque había mucha frustración, no entender lo que le explicaban a uno, de pronto hacer el ridículo porque no entendía muy bien las instrucciones de los profesores. em, a veces ni me daban ganas de volver a clase después del almuerzo.
Pero analizando bien, después tuvimos la oportunidad, en el colegio que yo estaba tenían un programa para ESL, entonces el profesor que tuve en ese entonces fue muy, muy, muy chévere. Era un grupo pequeño, me recuerdo que éramos como 4 o 5 estudiantes, entonces que nos separaban por parte del día para ir a las clases de inglés y eso me ayudó bastante porque ya a uno le daba como más confianza, menos pena en ese entonces y fue adaptación, no fue muy fácil, pero la hicieron en su sentido mucho más fácil que estar en la clase con 30 alumnos nuevos, compañeros de clase que uno no conoce en ese entonces, fue bien. ¿Tenías muchos amiguitos latinos o eran más bien pocos latinos en esa escuela? Sí, había un par de latinos, la mayoría eran un poco mayores que yo, entonces no compartíamos mucho en clase, pero eso también ayudó bastante. Que la ventaja que Canadá es un país multicultural y hay gente que de todos los lugares, y así como hice amigos latinos, hice amigos de África, amigos europeos y canadienses. O sea, la gente aquí para que fue muy, muy fácil en ese entonces, pues como todo normal, un poco de bullying nos hacían si uno pronunciaba algo mal o no hablaba un poco el inglés, pero la verdad a mí nunca no me dejé. Yo la verdad cuando me trataban de hacer bullying o algo, eh, no es que sea muy peleador, pero pues sí también aprendí cómo a hacerme respetar en ese tema. Jaime, sigues y terminas todo el high school, Sí, aprendes un inglés a un nivel obviamente muy bueno, porque tuviste la oportunidad de llegar a los 11 sí. años. ¿Qué soñaba Jaime cuando estaba finalizando la escuela? ¿Qué quería ser Jaime? ¿Cuál era ese sueño? Quiero que nos cuentes, ¿querías ser Sí, policía? ¿Querías ser bombero? O sea, ¿qué querías? no, muy buena pregunta. La verdad, yo siempre quería ser futbolista. Llegué a competir aquí a muy alto nivel también. Entonces, cuando estaba en la high school, como que siempre mi meta era verlo como una oportunidad, porque aquí en ese entonces no había equipo profesional, como que era muy difícil salir, pero sí había muchas oportunidades de ir a estudiar a Estados Unidos becado, porque aquí en ese entonces en Canadá no había becas para deportistas en el fútbol, ahora lo hay, que es muy bueno, ha cambiado bastante. Entonces siempre estuve participando, viajaba mucho a Estados Unidos con los equipos, competíamos y mi meta era por lo menos aprovechar la oportunidad y teniendo en cuenta que el costo de una universidad es bastante alto en estos países. Mis papás no tenían los recursos y siempre como que me dijeron, no dejes los estudios al lado, tómalo como una oportunidad. Entonces yo quería o jugar profesional o por lo menos aprovechar y ser becado y terminar una carrera. ¿Qué carrera? La verdad no Ni sabía idea. lo que quería hacer. De pronto, business, me gustaba mucho los negocios y como que sabía que quería hacer algo en un futuro de emprender, pero no sabía como que qué carrera tomar. Em, Recuerdo que justo cuando íbamos a Estados Unidos, cuando estábamos en grado 12 tuve una lesión. Porque ya tenía varias entrevistas en unas universidades en Albany, aquí en Nueva York cerca, y en Virginia. Ya me estaban mirando, en Michigan también, y pues no pude atender porque fue una lesión larga. Y ahí es donde como que yo digo, wow, ok, ahora qué voy a hacer. No tenía la idea qué camino tomar porque pues esas puertas se me cerraron y como que estaba un poco perdido. Pero gracias al fútbol, recuerdo que me escribieron de la Universidad de Toronto porque me habían visto en un torneo y me invitaron vieron que yo apliqué, porque yo apliqué a varias universidades aquí para ver si me aceptaban. Mis notas no eran las mejores, te voy a ser sincero, yo siempre, no te voy a decir que era el más aplicado, pero como que siempre quería estar average, como que yo sabía que si estudiaba y de pronto lo tomaba más en serio, tendría la oportunidad de tener muchas mejores notas, pero nunca me interesó mucho el colegio, la verdad, te voy a ser sincero, pero siempre teniendo en cuenta que mis papás me decían, oye, no dejes los estudios al lado, por lo menos date la oportunidad que en un futuro tengas opciones de buscar el camino que te gusta y tener acceso a la educación es muy importante y a veces no lo notamos o no nos importa o lo tomamos como algo básico. Te puedo decir exactamente en qué momento cambió todo. Yo quería cambiar mi programa. No me gustaba el programa que estaba tomando, management, y como te comentaba, era muy costoso. En ese entonces creo que eran como $10,000 el año lo que pagaba para estar en la universidad.
y yo decía, bueno, estoy pagando todo este dinero y no me gusta el programa, quiero cambiar a otro programa. El problema es que mis notas no daban para hacer el cambio, tenía que mejorar. Entonces estaba muy frustrado porque me esforzaba y nada que mejoraban mis notas. Em, pero pasa algo muy curioso, que fue que el amigo que te dije, que ahora es muy exitoso como abogado, él me dijo, oye, hay una oportunidad de tomar un curso en el verano en Hong Kong, en China, ¿por qué no aplicas? Y dije, no, eso es muy costoso. Bla, bla. Me dice, no, mira, yo leí las reglas y resulta que aquí, como sabes, hay mucho estudiante extranjero que viene de China a estudiar a la universidad y viceversa. Entonces ellos El tienen programas de intercambio. intercambio. Entonces hay unas becas que la gente no sabe que ofrece la universidad y por ley no se las pueden dar a residentes chinos, tienen que dárselas a canadienses. Entonces aplica que no perdemos nada, apliquemos los dos a ver si se nos da. Y yo creo que nadie sabía de ese programa ni nada porque a los dos nos dieron la beca. Entonces el viaje todo pago, Y se fueron. estadía en China por un verano, y la ventaja es que podría tomar unos cursos que me ayudarían con las notas para poder aplicar y hacer el cambio ya en el otoño a la carrera que quería, que era Commerce and Finance. Entonces, bueno, apliqué, se nos dieron las cosas y yo como que, wow, y prácticamente me costó $0 porque pues estaba todo cubierto por la universidad. Pero lo más curioso del caso, que eso fue en el 2009, no sé si recuerdas que había un swine flu en ese entonces, como un outbreak de, de un flu. Pues no recuerdo exactamente el nombre. Sí, entonces, entonces en China son muy extremos. Si hay algún eh, Un virus un o virus o algo, o sea, ya cierran se la toma todo, en no te serio, a dejan, otro sí. nivel. Y resulta que en el vuelo en que nosotros íbamos, no se me va a olvidar, cuando llegamos al aeropuerto, allá te reciben gente completamente cubierta, Tipo película. sí, película, y les tomaban la temperatura. Y pues es un viaje de 14 horas. Yo creo que la noche antes estuve de rumba aquí, entonces yo iba un poco enguayabado, Ah, por decirlo. la despedida. Y llegué allá y yo no me sentía bien. Yo estaba como, estoy aquí como, estoy enfermo. Y claro, me para un oficial y pues me toma la temperatura y estaba un poco alta. Y yo decía, Sé que le digo, pucha, guayao, guayao. aquí me van, porque aquí, allá te llevan y te pones en cuarentena por 40 días en un hospital. O sea, allá es serio. Y yo, "Ay, pucha, ¿aquí qué va a pasar?". Entonces el oficial me para y me dice, siéntese aquí, no puede seguir. Y entonces todos los de la universidad íbamos juntos en un vuelo. Entonces me apartan a mí. O sea, Yo, los otros siguieron sí, menos tú. menos yo. Ah, Entonces yo estaba ahí parado y recuerdo que estaba, y mi amigo se quedó esperándome porque él sí pasó. Y cuando el oficial se distrae por 2 segundos y yo que me le bueno, yo salí. Entonces me dice, no, porque estás agitado. Le dije, no, es que voy a perderme, vengo con la universidad y nos vienen a recoger, me va a perder el tren. Entonces venía corriendo, me dice, ok, quédate unos minutos aquí mientras se te baja un poco y te vuelva a tomar la temperatura. Porque hablaba en inglés, entonces me explicó en ese entonces. Y yo como que, bueno, sí, me sentí, y yo la verdad no me sentía bien. Pero yo sabía que era más por guayao o por cualquier sí, cosa, claro. porque enfermo no me sentía. Y de pronto sí tenía un poco de fiebre, no sé, pero pues me apartaron a un lado y recuerdo que yo dije, pucha, aquí me van a prácticamente a meter en cuarentena en un En lugar. hospital. Entonces, en el momento que el oficial se distrae, yo me le vuelo. Y bueno, y nos vamos. Y bueno, y ya nos reímos, llegamos a la estadía, donde era una residencia de la Universidad de Hong Kong, y tranquilos. Y esa noche pues salimos a conocer, a hacer un poco de mercado, porque pues el cambio de horario era difícil. Cuando llegamos de vuelta a la residencia había una nota de la policía. Te están buscando en la recepción. No, Sí, y entonces marica. uno piensa lo peor. Entonces yo con él miraba, ¿y aquí qué pasó? Ah, Bueno, vamos a ver, porque pues qué era. Y bajamos a recepción y nos dicen, ustedes venían en tal vuelo, estaban sentados en tal asiento. Imagínate el orden que tienen ellos. Y nos dicen, resulta que una persona que iba en el mismo vuelo, que estaba como a 5 hileras detrás de nosotros, salió positiva con el virus ese. ah. Como O usted sea, no era nada para no ti. era nada, entonces nos dicen, como ustedes estuvieron tan cercanos a ellos, tienen que ir a tal centro en la mañana, vamos a mandar un taxi que los recoge y no pueden ir a estudiar. O sea, tienen que estar aparte de lugares públicos por si tienen el contagio.
Entonces yo ya me sentía mejor, eso fue al otro día y pues nos recogió un taxi, fuimos a donde nos tomaba la temperatura y bueno, y salimos bien. Yo no, pues yo no tenía fiebre ni nada, pero entonces nos dijeron, bueno, tenemos que monitorearlos por 7 días, no están, tienen prohibido ir a la universidad, tienen que quedarse en cuarentena en su residencia. Entonces llegó el problema ahí, hablando con la universidad, bueno, todo muy bien. Y pues los de la universidad todos pues un poco consternados porque éramos casi 15 que íbamos en el vuelo, que íbamos para estudiar allá y nos apartaron, nos dejaron ir a clases. Entonces en ese entonces no había ni clases virtuales ni nada de eso. Entonces recuerdo que nosotros el primer día pues seguimos las órdenes, pero ya después como que nos sentíamos bien y dijimos, no, pues no estamos en el otro lado del mundo como para quedarnos encerrados. Entonces salimos, era de fiesta todos los días, a conocer la ciudad y no nos tocaba ir a clase porque la clase nos daba las tareas y pues los profesores eran muy flexibles, nos dijeron, no, qué pena con ustedes, no pueden estudiar y Se fueron a fue pasear por chévere. allá. Y eso duró, entonces todos los días nos recogía un taxi, nos llevaban a una clínica y nos tomaban la temperatura y nos daban unas pastillas como para que no nos enfermáramos. Pero entonces mi amigo y yo no las tomábamos. Nosotros así como que sí, las botábamos porque dijimos aquí, súper raro, no sé qué está pasando, ¿sí? Y lo tomamos más bien como una experiencia y nos ayudó muchísimo porque ya los profesores era uno a uno, ya nos conocían por nombre, nos mandaban las tareas. Entonces, me gustó la clase que estaba tomando, recuerdo que era de marketing y pues visitábamos fábricas, viajábamos, fue una oportunidad súper chévere, la verdad. Ya cuando volvimos a la universidad, nos adelantamos, fue una experiencia muy bacana y la verdad que le agradezco y eso me cambió un poco porque cuando yo llego a Hong Kong, yo veo lo increíble que es. Es una isla pequeña con creo que más de 15 millones de habitantes, donde todo el dinero del mundo se mueve ahí. Porque el acuerdo que hay con China es que no hay impuestos ahí, es una cosa rara y es donde yo abro los ojos y digo, wow, o sea, este es el centro del mundo financiero. Los bancos más grandes, las empresas, lo que son exportaciones, todo. Entonces yo dije, a ver, como que me causó mucha casualidad, como que quería saber más del tema y es donde dije, me gustaría enfocarme en el área financiera y aprender cómo es que se mueve el mundo, ¿sí? Entonces, vuelvo a Canadá, mis notas, gracias a Dios, me fue muy bien en ese entonces en el curso porque me gustaba la materia que tomé, mis notas subieron y eso me ayudó a cambiar de programa. Ya entré a un programa de comercio y finanzas en la Universidad de Toronto, donde es súper difícil, la verdad me empezó a ir un poco mal porque estaba trabajando mucho también al tiempo, entonces era difícil balancear, pero pues termino graduándome en la universidad con eso y no sabía qué hacer. Jaime, ¿cuánto estuviste en Hong Kong? Fue un verano, fueron como 2 2 meses. meses, sí, sí, Increíble, sí, porque si venir de Bogotá, Colombia, sí, a Canadá te abre los ojos, sí, o sea, la gente que ha viajado y ha ido a otro país sabe de lo que estoy hablando, o sea, eso es una sí, cosa de locos, cómo te abre los ojos, pero no me alcanzo ni siquiera a imaginar Hong Kong. sí, Yo escuché una vez a alguien que venía de la China y en una conferencia que él estaba dando, y alguien le preguntó, "Pero, pues, ¿de dónde vienes?". Él dice, yo vengo del futuro. no, Dice, ¿vengo del futuro? Sí. ¿Cómo si vengo del futuro? Él antes se rió. Digo, sí, vengo de la China, sí. vengo del futuro. Ayer llegué del futuro. Entonces, es uno de mis sueños ir a la China, ir a estos países, porque sé que allá es otro nivel, lo que estás mencionando Sí. del dinero, de la tecnología, de la forma como esa gente maneja las cosas, pues es una cosa Es otro mundo, loca. es una mentalidad, porque son como hormigas. Todas las personas tienen su propósito y por eso creo que mucha gente no entiende, pero ese es el orden que hay. Y como que todo el mundo tiene su propósito y contribuyen a la economía, a la sociedad, siendo tan grande, porque son países de mucha población, ¿sí? Yo llegué con esa misma idea. Yo cuando regresamos, pues yo no lo, o sea, como que decía, wow, o sea, el mundo es ese, ¿sí? Y pues yo no conocía Nueva York en ese entonces, uno no sabía de ciudades grandes, porque Toronto es una ciudad grande,
pero cuando lo comparas a ese nivel, me abrió mucho los ojos. Fue un cambio que vi y dije, chévere, o sea, me gustaría volver a hacer algo, no sabía qué hacer. Eso fue entonces con la universidad y terminé mi carrera y no sabía, la verdad, qué quería hacer. Estaba todavía perdido, seguía trabajando en restaurantes como mesero, como X, como que no sabía, ¿sí? Y una tía mía que trabajaba en seguros, ella vendía seguros de vida, me dijo, pues si no sabes qué hacer, em, Pocos años de seguros. sí, ven, yo te consigo una reunión con el gerente de la oficina y tú verás si te gusta o no. Entonces yo llego y pues llego a la oficina de seguros y pues como que ellos son vendedores y me venden como la La carrera. idea. Mira, aquí puedes hacer salario ilimitado porque es comisiones, depende de cuánto trabajo le pongas, ¿no? Y entonces yo entusiasmado, bueno. Entonces llego, empiezo a vender, saco la licencia de seguros de vida en ese entonces y me pongo a vender y pues me gustaba, pero para serte sincero no me iba muy bien. Yo como que no me lo creía 100% en ese entonces, porque tú tienes que creer en lo que vas a hacer para que la gente crea en ti y son decisiones muy importantes. Y hoy lo entiendo que los seguros de vida, la información financiera es muy importante y ese era mi trabajo, educar a la gente para que sepan las opciones y planeen para lo peor, que es la muerte. Y lo inevitable. Exacto, ¿sí? Entonces empiezo a trabajar en ese tema de los seguros y no me iba bien. O sea, vendía de vez en cuando, pero como que no me gustaba. Entonces se me da la oportunidad de volver a China. Esta vez con un tío en Colombia que tiene una empresa y me dice, oye, me invitaron a ir a una feria que hay allá muy grande y pues con la embajada en ese entonces de Colombia le ofrecían como el paquete que le llevaban a alguien que le traducía y que le dijera, me dice, pero allá la mayoría de gente habla inglés, tú que hablas inglés, ¿por qué no me acompañas? Y pues, y te gustan los negocios y miramos, y ya has ido a China y, vemos. Y yo le dije, pues, le dije, ¿será que sí? No, la verdad, el verano es la mejor época aquí para el trabajo, para ir allá. Bueno, en fin, me convence y voy con él a la China. em, y fuimos a una feria, la feria de Cantón, eso es en Guangzhou, que queda un poquito, ya es en China, cruzando la frontera con Hong Kong. Yo llego a esa ciudad y wow, o sea, yo no lo creía. Todos los empresarios del mundo viajan y conocí gente de todas partes del mundo y es la gente que compra para Costco, la gente que compra para las caneras, están allá. Y es cuando empiezo a ver, wow, este es el mundo de negocios, de verdad. Entonces con mi tío pasamos 2 semanas ahí. O sea, cuando te digo ferias grandes, yo ya hablo de kilómetros y kilómetros. Tú no alcanzas a recorrerla toda, de cuántos vendedores y cuántas fábricas hay ahí. Y fue una experiencia que me cambió mucho porque pues yo me gustaría importar esto, que las paredes, que los screens, que las sillas, todo lo que tú busques, lo encuentras ahí. Entonces como que el cerebro me daba muchas vueltas y decía, no sé qué hacer. Viendo oportunidad de negocio en Sí, todo. quiero hacer algo, pero no sé qué. Entonces lo dejo así, vuelvo a Canadá, sigo vendiendo seguros y como que no me gustaba y yo decía, pero tengo que hacer algo. Entonces, pues seguía vendiendo seguros también con la expectativa de hacer algo, pero como que no sabía, no tenía los ahorros, no tenía los recursos, me daba miedo, como que no entendía qué podía hacer. Pasa un año y vuelve la feria, entonces me dice mi tío, oye, ya sabes qué hacer, voy a volver a la feria, ven, me acompañas. Entonces, bueno, voy otra vez a China, ya tenía un poco de ahorros, a ver qué, me pago mi viaje, que pues me tocaba parar de trabajar aquí un mes para ir a China, que es costoso, y ver qué salía en ese entonces. Y yo, la verdad, no sabía, igual seguía Todavía un año pasó y todavía no sé. y con el miedo Claro, de emprender. O sea, tenía el miedo porque ya en el trabajo me iba un poco mejor, no tenía como esa seguridad de la como, estabilidad. sí, y como decir, ¿será que sí? ¿Qué hago? Y recuerdo que en ese entonces no se recuerda las hoverboards, unas patinetas donde no se paraban ellas y andaban como solas. Oh, sí, sí, Y sí. yo las vi en la feria y dije, ¿sabes qué? Voy a importar de estas patinetas. Pum. Bueno, importo en ese entonces, pues era bastante dinero, pero pues a comparación de hoy en día, no era tanto el riesgo. Entonces importo esas patinetas y justo empiezan a salir en las noticias. Mucho cuidado con las patinetas que se Ah, están explotando, las baterías X, las prohibieron aquí. em,
¿Cuántas trajiste? Traje como 100 en ese entonces con mi Ay, hermano, y nos marica. asociamos ahí y las trajimos y no las podíamos vender porque era el susto de que se iban a incendiar. No las podíamos mandar por ningún, ni FedEx, ni nadie las quería tomar porque en ese entonces los celulares a veces se explotaban, no sé si Las recuerdas. baterías litio todavía Sí, que en los todo, aviones, que no sé qué. sí, todo. Entonces yo, pucha, ¿qué hacemos? Tenemos el inventario aquí y no lo podemos vender. ¿Cuántas vendiste? No, al fin las vendí todas. No, pero al principio, cuando antes de la noticia habías vendido, ¿qué? No, nada, yo había vendido como 2 o 3, o sea, sí, y empezó la competencia también. Yo pensé que iba a ser fácil cuando uno empieza, en ese entonces, Kijiji, Facebook Marketplace, y pum, cuando empieza a ver, pues todo el mundo está trayendo las mismas cosas que yo, y como que aquí, ¿qué hago, no? Entonces, seguí trabajando en seguros porque esa mercancía se quedó ahí y como que no se movía, y yo decía, bueno, aquí de pronto no era para mí. Pero yo hacía la tarea de siempre ir a China. Yo fui como 5 años seguidos, como buscando un Cada año negocio. la misma feria. Sí, a la misma feria, buscar una. Sí, y me gustaba por lo que tú dices. Cada año que yo iba es como viajar al futuro. O sea, si te digo que la primera vez que yo fui a One Show, creo que habían 3 líneas de Subway, 3 líneas. Y al año que fui siguiente, 7 líneas. Hmm. O sea, si aquí mira cuánto lleva el proyecto del transporte en Eglinton, No, lleva. marica, de Y que sí, y yo veía eso y yo decía, estos manes son los duros. Los puentes que hay allá es increíble. O sea, la infraestructura antes me gustaba nomás por estar, eso me motivaba a mí, como volver aquí, como con expectativas de que sí se puede, como que si ellos lo lograron y si estas son ciudades grandes y hay gente que le va muy bien en la feria, se puede. Entonces yo seguía con esa expectativa y pues iba y como que nunca hice nada y lo dejé así y seguí trabajando en seguros. em, pero no me iba muy bien, ya no estaba muy motivado en los seguros de vida, o sea, me iba bien, pero como que no era suficiente. Y tuve la oportunidad de conocer a 2 amigos, que tenían una empresa ahora muy grande de seguros, pero seguros comerciales y de liability, ¿sí? Entonces él me decía: "Oye, Jaime, voy a abrir una oficina y queremos que tú seas nuestro primer vendedor. Ven y asociémonos, trabaja con nosotros". Y yo le decía como que: ¿sabes qué? No, yo ya tengo la licencia de seguros de vida, no quiero sacar otra licencia, dejémoslo así". Entonces, no hice nada y me lo encontré otra vez al año siguiente en un barbecue de alguien conocido que teníamos mutuo y me decía: "Oye, ven y trabajas conmigo, a ver si te gusta, saca la licencia, vas a ver que es otro mundo, vas a estar hablando con gente de negocios. Nosotros solo vendemos seguros comerciales". Y si no lo sabes, aquí, si tú estás arrendando algún local para tu negocio, el landlord te va a exigir que tengas un seguro contra incendios y liability. Ujú. Entonces es mandatorio que tú lo tengas. Entonces ya, él me decía, es diferente vender un seguro de vida donde tienes que convencer a alguien que lo necesitan, tienes que hablar de temas que a la gente no le gusta hablar, que son de la muerte prácticamente. Y aquí tienes que ahorrarles dinero, porque ellos tienen seguro sí o si no, no los dejan abrir las puertas del local. Tu trabajo es ahorrarles dinero y darles un mejor producto, que tengan la cobertura adecuada. Entonces yo como que le dije, ¿sabes qué? Sí, voy a sacar la licencia. Entonces saco la licencia, pero nunca hice nada con ella. Como que la saqué. Yo recuerdo que eso fue como en noviembre, que yo pasé el examen y seguía vendiendo seguros de vida y como que me iba bien y decía, bajar así. Y me lo encuentro otra vez, me llama él en febrero, me dice, quiero que conozcas a mi socio, ven a la oficina y vas a ver, te enseñamos qué es lo que nos referimos. Entonces, en ese entonces, ellos eran una empresa muy pequeña, éramos los tres. Entonces me convencieron, yo empiezo a vender seguros con ellos y al principio era muy duro, o sea, no, yo no lo entendía, era en el centro, yo vivía en Mississauga y me tocaba, el trayecto era bastante. Y como era solo comisiones, mis gastos de gasolina, de almuerzo, de comida, de parqueadero, todo se acumulaba. Yo como que no estaba muy motivado, decía, ¿será que esto sí es para mí? Y no lo tomé en serio. Entonces él me llamó un día y me dice, oye, si tú si quieres trabajar o vienes aquí a gastar tiempo. Em, y te voy a contar, porque fue un cambio radical, porque ellos me pusieron una situación que yo pensaba que era incómoda en su momento, pero en verdad me ayudó muchísimo. Y fue lo que más me ayudó y te voy a explicar por qué. Ellos eran una empresa pequeña, entonces no tenían los recursos para pagar una oficina grande. Entonces empezaron en una oficina esa que es compartida. No sé si has escuchado Co-Sharing Space. Ujú. Regus, eso era Liberty Village en el centro.
y ellos tenían su oficina privada, pero a mí me alquilaban un escritorio compartido con otra gente que estaba rentando el escritorio por el día. Y mi trabajo era coger el teléfono y hacer 300 llamadas diarias. Ah, Entonces, tú sabes, era cold calling. ah. Entonces yo cogía el teléfono y bueno, la primera persona, no, el dueño no está, llama en media hora. Bueno, uno como que empieza a calentar. Cogía el teléfono, la siguiente persona, ¿por qué me llamas? ¿De dónde sacaste mi número? Cuelga, sí, quiero hablar con tu manager, ¿por qué me estás llamando? O sea, la gente. Y otra gente grosera que te decía, hey, fuck you, turn off your, don't call me again, remove me from your list. Y yo como que, y la gente me escuchaba, porque yo estaba en una sala compartida y a mí me tocaba como hacerme el fuerte y como simular que no, no, Todo está bien. bien, todo está bien. Pum, cogía el sí, porque no Que quería tenga quedar, buen día. no que, exacto, no quería quedar en ridículo al frente de otra gente que estaba haciendo sus cosas. Y fue una experiencia que me ayudó muchísimo porque me hizo aprender y ser fuerte. Entonces empecé a entender, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Crear oportunidades. Si llamo a 300 personas en el día, 50 me van a mandar a la mierda prácticamente. 50 me va a decir que el propietario, la persona que toma la decisión no está. De pronto voy a hablar con 20, 30 que me van a tomar en serio. Mi trabajo era agendar una reunión. Eso era todo. No les estoy vendiendo nada. Quiero ir a visitarlos, quiero ver su local. Si la idea es que voy a gastar mi tiempo, no les va a costar y les quiero ayudar, les voy a ahorrar dinero. Entonces me volví un poco bueno en ese sentido. Entonces no me gustaba hacer el cold calling, entonces yo trataba de hacer lo más eficiente que fuera, sacar reuniones, reuniones, reuniones. Entonces pasa el tiempo y, y ya como que yo estaba contento con lo que hacía. Y dejé lo de importaciones como a un lado, como que ya abrir un negocio no me importa Se mucho. enfrió la cosa por ese lado. Sí, entonces eso estaba muy bien, pero llegó COVID. En COVID cambió mucho para todos, no sé si recuerdas Claro, ese entonces. obviamente. Entonces yo ya no me tocaba ir a la oficina porque, o sí tenía la oportunidad, pero cuando a ti te dicen, no, todo está cerrado, trabaja desde casa, Desde la casa. entonces todo el mundo como que, sí, claro, me voy a quedar en casa y ya pues me ahorraba yo prácticamente 3 días de trayecto diario, 3 horas de trayectos, perdón, 3 horas diarias porque no me tocaba manejar al downtown. Porque tú sabes, la ida ya 1 hora y media y de vuelta 1 hora y media era mi trayecto. Entonces yo me encuentro con 3 horas de tiempo y digo, tengo que hacer algo con ese tiempo. En ese entonces yo había subido un poco de peso, no estaba yendo mucho al gimnasio porque mi día era el trayecto del trabajo y yo voy a empezar a gimnasio. Entonces COVID, todos los gimnasios cerraron, no sé si recuerdas. Dije, bueno, voy a hacer gimnasia desde la casa. Tenía espacio en mi casa, voy a hacer un gym. Entonces recuerdo que Marica, yo también hice un gym en la yo creo que casa. todo el mundo, Todo ¿cierto? el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente. Yo era pendiente de Facebook Market mirando a ver qué compraba, unas Exacto, pesitas, alguna cosa. Me compré un floor sí. mat, bueno, Y en ese entonces, no sé si recuerdas, todo el mundo, eso era como Netflix, todo el mundo hablaba de los mismos programas de Netflix porque todo el mundo estaba en casa y como que no había mucho para hacer, no se podía salir. Y yo, bueno, entonces me metí a una página web y ordené un gimnasio para la casa. Pum, cuando tomaron mi pago y a las 2 semanas me mandan un email, lo sentimos, hay mucha demanda y estamos out of stock, te vamos a hacer un reembolso de tu compra. ay, Y el reembolso nada que llegaba, pasó una semana, yo estaba molesto, porque pues perdí 2 semanas y se demoraron como, o sea, otra semana y media en devolverme el dinero, y nada. Y con todo el mundo que yo hablaba, lo mismo. Ay, hombre, estoy buscando unas pesas, ¿sabes dónde? Facebook. En ese entonces nunca se me va a olvidar. Normalmente las pesas las venden por el peso. El precio normalmente es 1 libra por $1 por libra. En ese entonces la gente estaba aprovechándose y estaban vendiendo si querías una mancuerna de 10 libras, valía $50, o sea, sí, o cien llegó dólares. 5 veces Sí, 5 más. veces. Entonces la Sí. gente estaba, y yo decía, no, pues así nadie va a poder, o sea, ¿cuánto peso necesito yo para hacer un gimnasio? Eh, entonces recuerdo que dije, bueno, voy a aprovechar, yo, tantos viajes que he ido a la China, debo tener un catálogo o el contacto de alguien que haga equipos de gimnasia. O sea, habías guardado catálogos por ahí Por de cosas y todo, de y, todo. y correos, email, y cuando, justo, pum, entonces encuentro un catálogo y dije, voy a intentar mandarles a ver si me mandan un gimnasio. Esta empresa me dice que se va a demorar un mes, mes y medio en mandarme mi gimnasio, cancelo con ellos y me espero un mes que venga desde la China. ¿Cuánto se demora? Sí.
Y entonces, bueno, los contacto y me dicen, sí, sí lo tenemos, pero la orden mínima son 10 gimnasios. Entonces yo 10 gimnasios, yo me pongo a pensar y dije, no, aquí no. Y cuando de pronto dije, me salía igual comprar un gimnasio aquí que comprar 10 en China. Créelo o no, así de loco estaba. Entonces yo dije, ¿sabes qué es? Voy a ver, consigo y importo 10 gimnasios y yo veré si los regalo, los vendo, los que sean. Cuando me llega al gimnasio, lo armo, lo subo a Kijiji en ese entonces y cuando en 2 días vendí los otros 9 gimnasios. Ah, Y a buen plec salí ganando. Yo dije, ve, aquí de pronto hay un negocio. Y mi vecino también me decía, oye, ese gimnasio que tienes en el garaje ahí, yo quiero uno, ¿cómo hago? Yo le dije, lo traje de la China, puedo traer más, pero requiero. Dice, hazle, yo te consigo 2, 3 clientes más. Bueno, entonces ordené otra ronda, ¿sí? Pero ya esta vez dije, en vez de 10 gimnasios, voy a ordenar 50. Pero en vez de gimnasios dije, la gente aquí no tiene mucho espacio, ¿qué puedo buscar? Y buscando así en internet, encontré unas mancuernas que tú le das la vuelta, que te las mostré al frente, de una compañía de Suecia. Tiene como el patent ellos la inventaron. Entonces tú le das la vuelta a la mancuerna y y va cambia cambiando el el peso. peso. Entonces va de 5 hasta 80 libras y es una mancuerna sola, entonces no toma mucho espacio. Las puedes guardar debajo de tu cama. Y ¿sabes qué? Voy a ordenar estas. Ordené también muy pocas cantidades. En un día se vendieron y les gané. Y dije, ve, aquí hay algo. Entonces, en ese momento yo dije: ¿Aquí qué hago yo?". En seguro me iba muy bien, yo estaba ya tenía un poco de salario y, pues, no estaba gastando mucho porque no había mucho en qué gastar. Entonces dije: "Voy a tomar un chance aquí y voy a apostar en este negocio a ver si se da o no". Entonces, saqué todo lo de las tarjetas de crédito y ya, recuerdo que me metí con un contenedor. Importé un contenedor de Te mancuernas. arriesgaste y dijo, me voy Sí, con toda. ¿y dónde lo meto? Porque no tenía ni bodega ni nada en la casa. Ahí miramos en el basement. En ese entonces yo tenía una casa en Mississauga, en el basement o en el garaje. Y recuerdo que llega ese contenedor y lo dejan ahí al frente de mi casa y los vecinos empiezan a llamar a la ciudad que esta no es un área comercial, que hace O ese sea, te contenedor. llevaron el contenedor allá ahí. Sí, y me tocaba descargarlo, pero Ay, descargar un marica. contenedor a mano de pesas era mucho trabajo. Entonces yo lo dejé ahí por 2 días y mientras unos amigos me ayudaban y todo. Y yo llené la casa de pesas. Y yo dije aquí, bueno, o las vendo o las vendo. Mm. Y entonces yo seguía trabajando en seguros y no, y las vendí, pum, rápido. Yo dije, yo tengo que seguir ahora que está esto caliente. Entonces llamé a un amigo que tenía un colegio privado, como los colegios estaban cerrados, le dije, oye, mis vecinos me están poniendo problema, necesito un lugar para guardar las pesas. Tú que tienes varios salones prácticamente vacíos, déjame guardar ahí unas mancuernas y te pago una renta. Me dice, sí, de una, claro, pum. Y entonces él me ayudó. Y ya no estaba guardando en la casa. Y en ese entonces mis ventas eran porque yo no, también el miedo ese que te estafaran. Entonces yo no dejaba que nadie viniera a mi casa, me tocaba poner las mancuernas en el carro y citarme con ellos en un parqueadero de Walmart o de cualquier lado y hacer el intercambio ahí, ¿sí? Entonces empecé y yo vendía, yo, yo vendía como 10 pares de mancuernas diarias. Y eso era encima de vender seguros. Yo seguía trabajando mis horas y eso. Y llegó un momento en que ya era, que hay una oportunidad grande, tengo que ver qué puedo hacer. Entonces empecé a cotizar bodegas. Necesito una bodega y pues yo no tenía el capital y tú sabes que aquí te exigen mucho, que muéstranos tu crédito, tienes que pagar un año de contado, era difícil. Entonces encontré una bodega que es compartida. Entonces eso era en North York, cerca de Yorkdale Mall. Entonces era muy lejos de mi casa, pero pues era la opción que tenía porque ya yo no podía traer contenedores a la casa. Entonces empecé a traer containers y me llegaban ahí, pero la renta era muy costosa. O sea, por 1000 pies cuadrados que yo pagaba, creo que en ese entonces me costaba como $10,000 el mes. Ah, Entonces todas las ganancias se iban para la claro. renta. Entonces yo dije, no, yo aquí tengo que buscar algo. Entonces ya pues tenía movimientos bancarios y un poquito más y estaba aprovechando como el crédito que se me estaba abriendo en ese entonces. Y encontré una bodega en Mississauga de 2500 pies cuadrados, que es bastante grande. Yo dije, pucha, aquí será que me meto y el contrato era 3 años y ya era más, mucho más el gasto. Y dije, pues hagámosle. Entonces, gracias a Dios me asocié con mi cuñado que tiene una empresa de roofing, él hace roofing y él necesitaba también como un lugar para guardar sus cosas, su maquinaria, él estaba creciendo
pues él me dijo, pues hagámosle de una, metámonos los dos y compartimos los gastos. Y ahí miramos, si lo de las pesas no se da, usted se las ingenia y busca qué trae y ahí compartimos el gasto, ¿sí? Porque él tampoco podía pagar él solo la bodega. Él necesitaba 500 pies cuadrados para guardar maquinaria y no necesitaba un lugar, sí, así. Y tú no sabías el COVID cuánto va a durar, qué va a pasar, Exacto, cuándo abren los gimnasios, este sí, negocio cuánto va a durar, sí, porque apenas abran gimnasios, ya la gente, ¿qué va a hacer? O sea, exacto. ¿sigue o se regresa al gimnasio? Y pasó eso precisamente. Entonces ya las cosas cambiaron, empezaron a abrir los gimnasios, entonces las ventas se bajaron. Y yo, pues, pucha, ¿aquí qué hago? ¿Sí? Y me tocó como lanzarme. Entonces yo, pues tomando un poco de las experiencias que veía y como siempre, tú sabes que en los negocios uno aprende a siempre no estar pensando en lo peor que puede pasar, porque uno le toca estar diciendo, bueno, si mañana cierran, si no se dan los permisos, si pasa X, ¿cómo sobrevivo? Porque tengo Ujú. compromisos que cumplir. La renta era importante, no podía dejar a mi cuñado, hoy no puedo pagar la renta, te toca a ti solo, ¿sí? Entonces, llega el momento en que yo digo, bueno, aquí me toca es buscar un nicho, ¿sí? En vez de tratar de enfocarme en todo, especializarme en algo. Y esas mancuernas que te digo, em, eran muy novedosas, pero la estaban trayendo copias de la China. Entonces, en vez de traer las originales que tenían pues todos los permisos de diseño y todo, la gente estaba trayendo mancuernas que eran copias de muy mala calidad, que se rompían muy fácil. eh, entonces yo dije, no, aquí me tengo que enfocar en lo que funciona. La gente está dispuesta a pagar por un producto de buena calidad, con garantía. Entonces me toca ya hacer todo bien hecho. Entonces ahí es donde llamé a mi amigo, el abogado, y me dije, oye, quiero hacer un contrato de distribución con esta empresa, vender la legítima y ya yo siendo un distribuidor autorizado, poder exigir a los que están vendiendo copias que no las vendan, no tienen derechos. Bueno, y me dijo, pues eso no es fácil, bla, bla, bla. Al fin es difícil, ¿no? O sea, las copias las siguieron vendiendo, pero yo me enfoqué en vender el producto original con licencia y todo. Entonces abrí una página web y, y yo era el único que vendía esas piezas en ese entonces. Yo tenía como no era no era un agreement como exclusivo de distribuidor, pero por el costo, porque valían 2 o 3 veces más que las copias, mi competencia como que nunca quiso entrar a ese mercado. Ujú. Entonces yo aproveché y ya me tocó fue aprender. Me enfoqué en aprender el marketing digital, vender, hacer videos, así, pues yo no era muy bueno, pero con amigos, gente conocida, y enfocarme en vender un producto bueno con garantía. Entonces yo daba 2 años de garantía en las pesas. Entonces la gente que estaba invirtiendo en sus gimnasios decían, bueno, compro unas pesas que se van a romper en 2, 3 meses, o O compro compras las estas, las originales, pues, originales que exacto. tienen todo, y una empresa pues ya que tiene su bodega, sabemos, tiene su teléfono, y ahí miramos. Y llega el momento en que yo estaba trabajando mucho, porque vendiendo seguros todo el día y despachando órdenes en la noche, o sea, yo estaba a toda hora full, full, y dije, aquí necesito ayuda. Entonces ya contraté a mi primer empleado, tuve ayuda, y empezó a crecer la empresa y las pesas se movían. Y yo llegué a vender muchas pesas y se me abrieron las puertas porque dije, bueno, aquí hay opciones. Pero lo que te decía, yo siempre aprendí como a tomar riesgos, pero siempre a pensar en la siguiente etapa. ¿Qué pasa si me quedo estancado y estas pesas no se venden? Hay que buscar otro producto nuevo o hay que ver qué se puede hacer. Es cuando, pues esa empresa se llama Fitness Casa. Entonces yo abro Fitness Casa y las cosas iban muy bien y en seguros también me iba muy bien. Entonces yo estaba en un lugar donde no me tocaba esforzarme mucho, o sea, trabajaba duro, pero como que ya tenía garantía Fluía, fluía. fluida. Y yo decía, bueno, si me quiebro, pues tengo los seguros que me ayudan, ¿sí? Como siempre era mi plan B, se volvió mi plan B, ¿no? Y llega el momento en que Fines Casa iba muy bien y yo dije, bueno, aquí tengo que tomar otra decisión, como te dije cuando me tocó parar de jugar fútbol. O sigo con la empresa que está creciendo o sigo vendiendo seguros, pero las dos no las puedo hacer, ¿sí? Lo que es el Entonces, enfoque, ¿no? Enfocarse a veces sí, en algo. bastante, bastante. Y te juro que es que fui muy de buenas porque pues los socios de la empresa que trabajaba de seguros entendían y me apoyaron y me dijeron, pues, mira, no dejes tus seguros al lado. Si quieres, ponemos una persona que te ayude a mantener tus clientes, que ya has construido tus clientes, pero sigue con tu empresa a ver qué se da. ¿Sí? Y el día que no quieras, pues ahí negociamos si tú vendes tu carpeta de clientes a la empresa y ya tú sigues con tu empresa de fines casa.
Entonces me dieron esa flexibilidad y me ayudó mucho porque hicieron que mi decisión no fuera así tan, fuera más con calma, que no fuera tan rápida y me dieron la oportunidad de seguir con el sueño que yo tenía de pronto llegar a Fines Casa a otro nivel. Entonces, cuando encuentro una máquina, no sé si has escuchado una que LeBron James en Estados Unidos hace mucho marketing, Tono, que es un gimnasio digital, que tú mueves el dedo y es eléctrico, entonces la resistencia es eléctrica. Entonces ya en vez de necesitar 10 máquinas para hacer un gimnasio adecuado en tu casa, una sola máquina puede cubrir muchas máquinas y no toma mucho espacio. Entonces empiezo a llamar a Tono, ellos no les importa, solo venden en Estados Unidos, no quieren tener ningún distribuidor aquí. Bueno, entonces consigo una empresa china que está haciendo una máquina muy similar, pero ya estamos hablando de máquinas más costosas, o sea, esa máquina vale $5,000. Yo digo, pucha, ¿será que me lanzo y empiezo a buscar clientes de otro nivel con un producto más específico, pero teniendo el riesgo que es una máquina china, de pronto no va a gustar en el mercado? ¿Qué tal yo me embarque con inventario que no va a poder vender? Entonces, bueno, yo tomo el chance y ordeno una máquina para que me llegue. Hice una máquina súper grande y pesada y yo recuerdo que pagué express para que me lo mandaran por avión, porque yo necesitaba verla ya o ya para tomar la decisión si ordenaba un contenedor, porque un contenedor se demora 60 días en llegar por mar, pero yo tenía que hacerlo rápido, entonces eso me valió como $20,000 traer una máquina. Me llega aquí y me gustó. Yo dije, ¿será que le apostamos a esto? Es tecnología. eh, yo como distribuidor tenía que asumir muchos riesgos, garantías. eh, Me exigían que ordenara mínimo un contenedor, o sea, no me vendían 5 máquinas al tiempo, tenía que ordenar en distribución en grande. Pero tomé el chance y les dije, ok, estoy dispuesto a hacerlo, pero me tienen que dar exclusividad. No quería que pasara lo mismo con las pesas, que ya la competencia empezaba, yo ya empecé a vender y ellos empezaron a tener más distribuidores con las pesas. Entonces yo ya no tenía el mercado, sino que me tocaba compartir. Entonces les dije, denme en exclusividad por un año, 2 años, yo me comprometo a comprar X y yo trato de vender el inventario. Jaime, esta empresa que contactaste para la máquina, ¿la habías visto en una de las ferias o fue algo No, que lo fue algo ya buscaste que vi distinto? en internet y ya aprendí el negocio y vi que no tenía que viajar hasta allá. A veces sí es bueno viajar, pero ya, pues como conocía la ciudad donde estaban y hice un buen research y conocía gente allá también que me ayudaban a visitar las fábricas, entonces me ayudó bastante, sí. ¿Ves la oportunidad de negocio entonces con esta nueva máquina? ¿Qué pasa ahí? Sí, entonces ya importo la máquina, tomo un riesgo, eh, busco más crédito. La verdad me empiezo a endeudar mucho más y estamos hablando de mucho dinero. Son máquinas de $5,000 y me tocaba llenar contenedores y comprometerme a traer un contenedor cada 3 meses, por ejemplo, ¿sí? Ah, Entonces empieza a cambiar mi enfoque. Entonces yo digo, ya empieza a darme miedo, ¿sí? Como que, bueno, ¿cómo empiezo a mover estas máquinas? Pero así, yo siendo muy optimista, empieza a llegar la gente a la bodega a verla, porque también causaba curiosidad. Le estamos ya haciendo marketing y algo novedoso y la gente quería ver. La bodega que yo tenía y todavía tengo es una zona muy industrial. Entonces es como muchas empresas de construcción, no es lo más bonito. Entonces la gente llegaba, pero entraba en una bodega un poco sucia porque hay mucho polvo, no hay dónde parquear y como que, si es seguro comprar una máquina de $5,000 en una bodega, ¿sí? Entonces, cuando mi enfoque ya me toca es cambiar y bueno, necesito un showroom más adecuado para poder vender, como un concesionario de autos. Tú sabes que lo hacen brillante, limpio, para que la gente le dé confianza de que claro. están comprando un carro, un producto costoso. Entonces empiezo a buscar ya un showroom. Entonces yo estaba buscando algo pequeño, como de 1,000 pies cuadrados. Entonces, cuando vengo a este mall y había un local que quería rentar, porque es un mall muy bien centrado, no muy ocupado, yo dije, bueno, aquí de pronto hay una oportunidad. Entonces, vengo a ver un local y me gustó, pero cuando la persona que me lo estaba mostrando, que estaba representando al landlord, en ese entonces me dice, mira, ya alguien hizo una oferta para este local, pero te tengo este otro si lo quieres ir a ver. Y yo, pues ya estando aquí, le dije, pues sí, vamos a verlo. Entonces, este local es bastante grande, 16,000 pies cuadrados. Entonces, cuando él Y me tú lo buscando 1000. yo buscando 1,000, era 16 veces más grande. Yo dije: o sea, muy bonito y todo, era un gimnasio que llevaba vacío mucho tiempo, pero, pues, a mí no, sí, como que no me interesa, ¿sí?
y, y como que lo dejo así. Y él me dijo, pues no, pues piénsalo, mira a ver si puedes encontrar alguna otra idea y negociamos. Y yo como que, ok. Entonces yo dije, ¿será que este hombre andan muy desesperados que no saben? Si este gimnasio lleva 7 años vacío porque el lugar que estaba aquí llevaba, nadie lo estaba utilizando. Entonces aquí como que filmaban películas y eso, pero nadie lo estaba utilizando como área comercial, ¿sí? Ujú. Entonces llego ese día a casa y en ese entonces yo había empezado a jugar fútbol, perdón, golf virtual, golf. Empiezo a jugar golf virtual, me gustaba, era más sociable con mis amigos, íbamos en la noche cuando ya después del trabajo y era divertido porque pues a mí me gustaba, me empezó a gustar el golf, no era muy bueno, pero tú sabes que es costoso ir a una cancha, ir a hacer ridículo porque no sabes jugar bien. Entonces empecé a jugar golf virtual donde iba aprendiendo el deporte y era más sociable, ¿sí? Y cuando yo digo, ya empecé a jugar golf en ese entonces con mis amigos y ya nos demorábamos 2, 3, 4 horas. Entonces nos daba hambre, queríamos tomar algo y donde íbamos no había nadie. Prácticamente es una sala que tú rentas para jugar y no hay nada. Entonces nos tocaba pedir Uber Eats o entrar unas cervecitas o algo y como que no había ese ambiente de sociable. Entonces dije, sería chévere un lugar así que tenga restaurante y bar y más sociable. ¡Ting! Entonces me quedé Otra pensando. oportunidad de negocio. Entonces yo dije, pues pucha, pensando que si las máquinas no se me da, tengo un plan B, tengo el golf. O sea, si me va a comprometer a un lease de 3 años, de 5 años, de 10 años, si las máquinas que tal en un año, 2 años no se vendan o la garantía no sea muy buena, no sé, o sea, a uno le toca pensar en todo. Y dije, bueno, tengo que tener un plan B porque es un compromiso grande y no me puedo quebrar. Y entonces yo no podía dormir. Yo recuerdo que me daba como esa sensación en el estómago, no sé, como de mariposas. Y recuerdo que entonces yo pensaba, y siempre he escuchado algo que me ha motivado mucho a mí, es que cuando, y vuelvo al tema de cuando me tocaba hacer llamadas, que uno le daba miedo, le daba como pena, era incómodo, pero si uno está cómodo, no vas a crecer. Entonces hay un dicho que dice, si tus sueños no te asustan, no estás soñando en grande, ¿sí? Y yo siempre recuerdo eso, entonces yo dije: Tengo miedo, pero hagámosle". Entonces volví al local, lo volví a ver y le dije: "No, hombre, tengo esta idea, eh, pero soy una empresa pequeña, obviamente para comprometerte a un lugar tan grande ya te exigen, cuentas bancarias, depósitos grandes". Y yo le dije: "Sinceramente, pues yo estoy creciendo y no tengo el capital, pero esta es mi idea". Y él, pues, como que estaba muy formal, o sea, le caímos muy bien, él me empezó a hablar y le dije: "Estas son mis ideas", porque le gustó la idea del gimnasio, de las máquinas, eh, y él juega golf. Le dije: "Mira, esta es mi idea, aquí hay muchas canchas de golf en el área, pueden traer muy buen clientel al mall, que el mall que está un poco decaído, y piénsalo". Y me dice: "Sí, hablemoslo". Y bueno, empezamos a negociar y pues ya cuando me mandan los números, yo digo, pucha, es un compromiso grande. Estamos hablando de 16.000 pies cuadrados. La renta aquí es Alta. bastante alta, ¿sí? Y fuera de eso, el capital para construir. Me tocó tumbar las paredes, buscar ingenieros, sacar permisos, algo que yo nunca había hecho, pero que pues quería intentar. Entonces, pues tenía mucho miedo en el entonces, pero siempre muy positivo, o sea, yo creía en el negocio de las pesas y las máquinas, o sea, porque te digo, un plan B, no es porque pensaba que iba a fallar, pero, teniendo en cuenta que siempre hay que actuar y estar como preparado para los cambios, las cosas, ¿sí? Y eso es lo que me enseñó mucho los seguros. Yo en los seguros aprendí bastante porque yo me relacionaba con gente de negocios, dueños de empresas que se sentaban al frente mío y muchas veces me tenían que compartir datos muy confidenciales, ventas anuales, si tienen algún reclamo, detalles de los reclamos que tuvieron, si se incendió un lugar, si tuvieron demandas de un empleado o algo, porque el seguro cubre eso. Entonces me ayudó muchísimo porque empecé a ver que la gente ya lo veía a uno como un advisor. A mí me llamaban para hacerme preguntas, oye, tengo una situación que está pasando en Estados Unidos, esto tú qué me recomiendas. Entonces la experiencia me ayudó bastante y eso es lo que me ayudó mucho a tomar estas decisiones. Yo dije: "Oh, sí, si hay gente muy de negocios que yo pensaba que eran bastante buenas en lo que hacían, porque les iba muy bien y me llamaban para pedirme consejos. Yo decía,
quiere decir que de pronto yo tengo una capacidad para tomar decisiones con la experiencia que he tomado. Y me ayudó mucho porque no me dio miedo como firmar el lease, convencer aquí que me aceptaran cuando de pronto mi historial financiero no era lo mismo que una empresa grande, pero me comprometí y ya aproveché los contactos que tenía varios clientes en seguros, ingenieros que hacían permisos, arquitectos, entonces los utilicé a ellos para que me ayudaran a diseñar este lugar y a sacar los permisos, las licencias que necesitaba y las cosas se fueron dando. Entonces, así como empecé aquí a tomar riesgos, las ventas de las máquinas iban muy bien también. Entonces, aproveché uno por uno y me lancé. No faltaron los imprevistos, como tú sabes, en todo Claro. negocio donde uno dice, bueno, esto me va a valer X y en verdad vale X por 2. Y uno como que no está preparado y fueron momentos muy difíciles, o sea, uf, es que si te contara. Recuerdo una anécdota que tuve que las máquinas se estaban moviendo muy bien, pero yo ya como había sacado mucho dinero de esa empresa para invertir aquí en Golfón, em, ya no podía pedir más inventario a las pesas. Entonces ya me tocó convencer al manufacturer, a la fábrica, decir, oye, véndanme a crédito. Y ellos no querían porque el riesgo es alto, ¿sí? Claro. Entonces me dicen, no, no podemos. Bueno, te damos un crédito de 60 días, mientras el contenedor llega al puerto en Vancouver. Cuando llega al puerto, el contenedor no te lo dejamos llegar a tu fábrica a menos de que nos pagues la diferencia. O sea que como que queda decomisado allá. Y le dije, sí, de una. Entonces yo presté dinero para poner el depósito y, y entonces el contenedor llegó acá y yo la idea es que tenía 60 días para conseguir el dinero sí o sí, para pagar el balance y que las máquinas me llegaran aquí. Estamos hablando de mucho dinero. Y llega la fecha y yo no tenía la plata. Yo, Ah, pucha, ¿yo qué hago aquí? Y, y me río hoy en día con mi hermana, porque ella me ayuda mucho en la contabilidad. Y no sé qué pasó, hubo un error en la persona que me transporta los contenedores, que me lo mandaron a la bodega sin yo haber pagado el comprobante. Y ellos tenían que primero recibir el comprobante antes de dejarlo salir. Y me llega a mí el contenedor y ya teniendo la mercancía, vendí máquinas y cuando me llaman 2 semanas después, oye, lo están llamando en la fábrica que tú no has pagado la diferencia, los van a demandar, tienes que mandar el dinero inmediatamente. Y en esas 2 semanas alcancé a recaudar el dinero que debía. Yo le dije, ah, sí, en un día llega. Y hice la transferencia, fue cosas del destino, imagínate. uy, qué increíble, Sí, hermano. Hay cosas que pasan. Pero es que en todo lo que he notado de estas anécdotas, tú te has arriesgado, weón. A pesar del miedo, te has sí, arriesgado y has dicho, lo voy a hacer. Y en el camino voy mirando cómo cuadro, cómo organizo. sí, Y yo creo que es lo que ha pasado constantemente en tus emprendimientos y en tus cosas. Siempre has tomado ese riesgo. Y es un mensaje, la verdad, muy, muy importante. gracias. Llega Golf On a tu vida, es un sitio hermoso, un sitio muy bonito que cuéntanos un poquito acerca de qué es Golf On. Sí, mira, es un emprendimiento que te digo, yo lo soñé porque primero no soy muy bueno en el golf, la gente piensa que soy muy buen golfista, pues ahí voy practicando día a día, pero es curioso porque, sí, lo que tú dices, siempre he buscado cómo seguir creciendo y tomando riesgos y gracias a Dios, como te digo, muy bien acompañado, muy bien aconsejado de las conexiones de mi familia. Siempre he tratado de tomar decisiones no improvisadas, sí muy riesgosas, pero también al tiempo calculadas, pienso yo, que es muy importante como saber rodearse de un buen equipo. Aquí tenemos golf, cocina y bar. Tenemos un espacio donde es sociable. Si tú no juegas golf, estás bienvenido, te prestamos los equipos, te enseñamos a usar el sistema. O sea, la idea es dar opciones a las personas. Yo creo que eso me ha ayudado bastante porque la gente nota que yo estoy aquí todos los días, trabajo duro, trato de dar lo mejor de mí y estoy rodeado de muy buen equipo. La gente que trabaja para mí también me ha ayudado mucho y yo se los hago saber que Golfón hoy en día no funcionaría si no tuviera el apoyo de mi equipo, porque yo solo no puedo. Yo creo que al, al- al trabajar así y darle reconocimiento a las personas es mutuo, ¿sí? Y si me va bien a mí, les va a ir muy bien a las personas que trabajan conmigo, porque vuelven los clientes, no es fácil, o sea, los primeros meses fueron muy difíciles, 9 meses se demoró en que nos dieran la licencia de licor.
Entonces abrimos el local, estábamos listos y nada que llegaba la licencia, nada, problemas con la ciudad, venían X, lo otro. Y era frustrante porque pues el negocio estaba enfocado en tener las dos. Muchas empresas nos llamaban: queremos hacer la fiesta de Navidad ahí, pero necesitamos bar, necesitamos X", y nos daban las cosas. Y pues llega el momento en que por fin pasó eso y a poquito nos hemos dado a conocer, trabajando muy duro, tocando muchas puertas, haciendo llamadas, tratando de dar lo mejor cuando podemos. Y eso nos ha ayudado a seguir creciendo y pues hoy en día estamos ya casi 2 años, vamos a cumplir, y poquito a poco el sacrificio creo que se ve, ¿sí? Eso reflexionó mucho conmigo porque yo me puse a pensar, sí, el estrés que llevo día a día es bastante, pero si me siento hoy en día y analizamos todo el trabajo que he tenido que hacer para llegar a donde ha llegado la empresa hoy y mi vida, tiene su sentido. O sea, a veces a veces el día a día es tan difícil, lo que te decía, el social media, estamos comparándonos siempre con el uno al otro, siempre pensamos que la otra persona está mejor, que tienen mejores lujos, mejores vidas, mejores casas, mejor vida social, mejor familia, y es difícil que nos olvidamos en nosotros. Entonces yo siempre me siento cuando estoy estresado, reflexiono y digo, no, marica, sí se puede, y ¿sabes qué? Hoy en día estoy mejor que ayer. Y es Qué increíble bien. lo que he logrado gracias al trabajo y gracias a todo el mundo que está a mi alrededor, que es muy importante tener eso siempre en cuenta. Qué bien, Jaime. La verdad, hermano, antes de cerrar la entrevista, irnos al bloque final de preguntas, te quiero felicitar por esa berraquera, por ese emprendimiento, Gracias. porque has hecho las cosas a pesar de miedo, del miedo y lo has logrado y lo sigues logrando y lo sigues demostrando, no solo a las personas, a tu familia, sino lo más importante a ti mismo. Y de verdad que eso es muy, muy importante. Te felicito, hermano, por Gracias. todo lo que estás haciendo. Eh, el bloque final de preguntas es preguntas con las que cerramos este programa Sí, para dar un mensaje y es, Jaime, ¿tú qué consejo le darías a una persona que va a iniciar ese proceso, que va a arrancar, digámoslo, desde cero, que va a empezar? muy buena pregunta. Lo primero que te digo es que crean en sus sueños, que no paren de soñar y que si quieren algo de verdad, que se enfoquen y trabajen por ello. Pero siempre, como te decía, haciéndolo calculadamente. No les dé miedo hacer preguntas, asesorarse bien. Muchas veces el orgullo no nos deja porque uno piensa que sabe más o por miedo o por pena no quiere salirse como de su comfort zone, pero es muy importante no sentirse así, o sea, dejar el orgullo a un lado y buscar la asesoría adecuada, porque sí, es la única forma de hacer las cosas que son riesgosas, pero con un riesgo calculado, pienso yo. Hay muchos hábitos que tenemos en el día a día, pero para ti, ¿cuál sería uno o dos hábitos que tú crees que han cambiado tu vida de manera positiva? Mm, Yo creo que es difícil, o sea, como dicen en inglés, get up and show up. O sea, todos los días estar dispuesto a estar aquí, a llegar y con la mejor actitud. Hay días que uno no tiene ganas, no tiene energías, las cosas no se dan, hay reservas que se cancelan, el clima a veces con la nevada no se prestan, empiezan las cancelaciones y uno dice: otro día en el trabajo duro". Pero yo creo que solo tener la mejor actitud y llegar te va a abrir muchas puertas, porque uno nunca sabe. Llega el momento en que yo he estado aquí lunes donde estoy yo solo, no viene nadie en el verano, por ejemplo, y de un momento a otro una llamada, y puede ser una llamada para un evento grande que me va a abrir más puertas. Y yo no, si yo ese día no abro, no vengo aquí, me pierdo esa llamada, ¿me entiendes? Entonces es muy importante tener el hábito de siempre levantarnos con la mejor actitud y seguir adelante. Qué bueno. Y la última pregunta, obviamente, Jaime, ¿para ti qué significa la expresión marica, sí se puede? Es, como te decía, creo que lo es todo, porque si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer por ti? Entonces, tienes que tener siempre como esa constancia de creer en ti y luchar por lo tuyo. Si en verdad lo quieres, yo soy constante que las cosas no llegan gratis, no vienen fáciles, sea en tus aspectos familiares, personales, fitness.
tú sabes que si tu sueño es llegar a ser deportista o llegar lejos, no va a pasar del día a la nada. Tienes que enfocarte y trabajar día a día para lograrlo. Amén. Muchas gracias, hermano. Qué bacanería de No, gracias a entrevista. ti, no, chévere. Me gustó, Gracias hermano. por la Muy bacano. invitación. Sí. Gracias, bro. Gracias, bienvenido cuando Bacano. quiera.